19 horas 44 minutitos, damos inicio al dialogando de hoy, miércoles 15 de octubre, y que suene bien fuerte ese himno nacional argentino, ¿no? Porque en cualquier momento empieza a sonar otro himno y no precisamente el himno nacional argentino, así que en estos tiempos más que nunca a utilizar todos los símbolos y signos patrios. Bueno, comenzamos ya, inmediatamente, no lo vamos a hacer esperar porque nos está acompañando aquí en estudio el candidato a diputado nacional, encabeza la lista de la Alianza Vamos Corrientes, es actual senador provincial. Diógenes González, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Es un gusto verte nuevamente y estar en tu programa. Presentémoslo en sociedad. Varias veces nosotros lo hemos entrevistado a usted por temas legislativos, políticos, bueno, pero ahora está como candidato. ¿De dónde es oriundo? Yo soy nacido en Mercedes y criado en Ituzaingó, porque mi padre era... No toque la patita al micrófono, por favor. Mi padre era empleado bancario, así que los empleados bancarios circulaban por la provincia cada 2 o 3 años. Lamentablemente falleció muy joven mi papá y nos quedamos en Ituzaingó, así que yo hice mi estudio primario en Ituzaingó, hice el secundario en el Liceo Storni en Posadas y después vine a estudiar abogacía a Corrientes y ya me quedé por aquí hace 40 años. ¿Y desde hace cuánto tiempo que comenzó con su militancia partidaria y siempre dentro de la Unión Cívica Radical? Sí, son 40 y pico años de un amor continuo, digamos, ¿no? Porque bueno, ha sido Raúl Alfonsín, yo tenía 18 años exactamente en el 83, la figura magnética, ¿no? Esa figura mítica y de ese liderazgo tan nítido de Alfonsín que llevó a miles de jóvenes a la política, así que pertenezco a esa generación, somos hijos de Alfonsín, y bueno, es su figura la que nos llevó a la política y después hemos transcurrido los años 80, los años 90, que han sido años muy duros para el radicalismo, en los que sosteníamos la llama prendida con mucho esfuerzo. En algunos lugares, como aquí en Capital, por ejemplo, no teníamos ni un concejal, así que era un partido muy luchador, pero con escasos resultados electorales, y así todo seguíamos adelante con nuestras ideas, ¿no? Así que en una oportunidad Carlos Alonso me preguntó en el año 2013, yo era candidato en primer término por la Alianza y terminé sexto en la Alianza cuando fue la primera reelección de Colombia, y me decían, ¿y cómo aceptaste eso? Y le digo, yo vengo de un partido que no tenía ni un concejal y ahora vamos a luchar para mantener el gobierno de la provincia, así que yo sé lo que es esto porque soy una persona que viene de abajo, así que para mí no me costó eso. Fue una expresión de las tantas veces que hice muchos renunciamientos en favor de otras figuras en mi partido. Y bueno, ahora las vueltas de la vida, la generosidad de mi partido y particularmente de su presidente Gustavo Valdés me han puesto en esta posición privilegiada de encabezar la lista, ¿no? ¿De dónde viene su radicalismo? Bueno, en mi casa se discutió mucho siempre de política. Mi abuelo era de los radicales de Quijano, que son los fundadores del justicialismo, así que en mi casa había mucho libro de política. Mi abuelo murió en 1986, me dejó todos sus libros de historia del radicalismo porque él me dijo que no durmió 3 noches cuando dejó el radicalismo y se pasó a un partido nuevo que nacía en ese momento, que era el Partido Justicialista. Así que en mi casa se habló mucho de política. ¿Abuelo paterno, materno? Mi abuelo materno. Mi mamá era justicialista y había leído La razón de mi vida, que es el libro de Evita. Y fue una de las peronistas que le votaron a Alfonsín en el 83, digamos, ¿no? Así que usted tiene, podemos decir, raíces cuna justicialista. Así es. Por parte de la mamá. De mi mamá. Nunca sostuve una posición antiperonista porque en el fondo la filosofía radical tiene muchas cosas en común en los objetivos con el justicialismo. A lo mejor diferimos con las herramientas. La base popular. La base popular, ¿no? Y los objetivos de la justicia social. A lo mejor diferimos en las herramientas, tenemos diferencia en cuanto a las herramientas. Pero nunca tuve una posición antiperonista y Alfonsín fue un poco eso, ¿no? Decían en broma
que decían como que Luder era como muy radical y como que Alfonsín era más peronista, porque era un radicalismo popular, digamos, ¿no? Así que Alfonsín recobró esas bases populares del radicalismo y nos llevó a un triunfo resonante en el año 1983. Entonces en la familia me crié yo. Entonces, su interés por la política viene de cuna, ya en sus raíces, en sus orígenes, en su familia, sobre todo por la parte de mi mamá. Mi mamá era una persona docente, que fue viuda muy joven y tuvo que, además de ser jubilada, puso un kiosco para pagarnos los estudios. Así que, bueno, es una de las heroicas mujeres correntinas en Bareté, digamos, que criaron sus hijos con muchos esfuerzos, ¿no? Así que por eso también defiendo con mucha convicción la educación pública, porque yo no hubiera podido acceder a un título universitario si no hubiera sido por la educación pública. Entonces, obviamente que la defiendo por razones inclusive personales, ¿no? Pero eso es un poco la génesis. Mi mamá era una persona muy lectora. Ella me decía, yo conozco todo el mundo, mi hijo, porque leo desde que tengo 18 años. Entonces era una persona muy culta. Marcó su vida. Así es. Y he intentado darle a mis hijos amor por la lectura. Y las personas que leen somos independientes, porque el que lee tiene su propio mundo, razona, tiene su mundo interior y en el fondo toma decisiones siempre razonadas. Igualmente a veces nos dejamos llevar por la pasión como cualquier ser humano, pero las personas que leen tienen un mundo interior más rico, ¿no? Y eso lo heredé de mi madre. Y Alfonsín es el que los seduce para que comience su militancia en el radicalismo, y comienza en la universidad, en la Facultad de Derecho, o ya en Ituzaingó. En Ituzaingó, que es un amigo de toda la vida que se llama Wilton Mauriño, que es un dirigente radical de Ituzaingó, que era amigo de la familia, fue el que me invitó a sumarme al radicalismo, y en el primer grupo político en el que yo estuvo liderado por Gregorio Pomar, que fue candidato a gobernador en 1987, que tuvimos una muy buena elección en la provincia de Corrientes, y es como decirte que fueron las personas que me guiaron en la política, ¿no? Después, obviamente, en la militancia universitaria llegué a ser presidente del Centro de Estudiantes. Así es, lo recuerdo. Y bueno, en ese momento uno de los militantes de la agrupación Franja Morada era Gustavo Valdés. ¿Son de la misma generación y se conocieron acá en Corrientes o ya en Ituzaingó? No, somos amigos de la infancia, de la niñez, porque yo tengo una amistad de segunda generación, porque mi padre, que ya murió hace más de 40 años, era amigo de Manolo, de su padre, e inclusive tuvieron algunos emprendimientos juntos y demás, así que nos conocemos de toda la vida. Y en mi caso soy 3 años mayor que Gustavo, pero hemos transitado una gran parte de nuestra carrera política juntos, y ahora lo vivo con mucho entusiasmo y con mucha alegría, porque cuando un amigo se destaca, uno, si es de buen corazón, se tiene que poner contento. Y eso es lo que me pasó a mí cuando Gustavo llegó a la gobernación. Fue generoso porque reconcilió a la militancia radical. Muchos radicales que estaban un poco descontentos con algunas cosas, los fue a buscar a sus casas, decirle, bueno, vení, sumate, te doy esta función, vení, trabajá, colaborá. Es como que reconcilió a la familia radical y cosechó todo ese espíritu militante, lo cosechó casi al final de su mandato, con la interna del año pasado, en el mes de diciembre, cuando un porcentaje muy alto de los afiliados fuimos a las urnas a consagrarlo como presidente del partido. Y una interna que se terminó de definir en unas generales el 31 de agosto, también, con un resultado que fue más que contundente, ¿no? Bueno, en el 31 de agosto se dirimieron varias internas en todos los partidos. Ah, sí, por supuesto. No solamente en el radicalismo, pero la que mayor atención concentraba era el de la Unión Cívica Radical, ¿no? Entre Gustavo Valdés, Ricardo Colombi, y los resultados, bueno, más que contundentes. En la militancia universitaria, presidente del Centro de Estudiantes, Franja Morada. Su primer función en la carrera política partidaria, ya una vez recibido, egresado de la facultad, concejal. Sí, fui concejal, fui 6 meses interventor de lotería en el experimento del gobierno de la coalición
en la crisis del año 99. Veo que los correntinos siempre nos adelantamos, ¿no? Antes de la crisis del 2001 ya tuvimos nosotros nuestra crisis del 99. Así que ahí en ese corto periodo, cuando Turi Perier fue gobernador, fui junto con otros dirigentes como era Marito Monti del PJ, fuimos cointerventores de Lotería Correntina durante 6 meses, ¿no? Eso fue una experiencia de gestión de muy joven que me permitió ensayar herramientas de gestión muy importantes. Y 2 años después fui electo concejal en el año 2001, ya con el primer mandato de Colombi como gobernador. ¿2 periodos como concejal? No, uno solo. Uno solo. ¿Y de ahí? De ahí estuve 1 año como secretario de planeamiento en el gobierno de Arturo Colombi. Fui el primer secretario de planeamiento que tuvo el gobierno de la provincia, porque era un cargo que se había creado y no se había implementado. Y después, cuando se produjo la ruptura de los Colombis, fui eyectado del gobierno, me pidieron la renuncia, así que estuve fuera de la función en esos años, hasta que cuando vuelve Colombi en 2009, 2005, perdón, no, sí, 2009. Colombi Ricardo. Colombi, sí, vuelve. Fui al desarrollo social, ahí estuve varios años, donde fui subsecretario, fui secretario, después ministro, así que conocí todos el territorio de la provincia, y conocí mucho los sectores más desfavorecidos, excluidos de la provincia, aprendí a trabajar con las personas con discapacidad, aprendí mucho de ellos, de todas las organizaciones, y de todas las organizaciones barriales, ¿no? Y cada vez que llovía, la lluvia ya no era más romántica para nosotros, ¿no? Porque a veces llovía un domingo a las 2 de la tarde y había que ponerse las botas y salir a trabajar, porque a pesar de que las ciudades van cambiando y se mejoran los servicios, siempre hay personas muy pobres que viven en lugares inundables. Entonces siempre está ahí la mano del Estado, ¿no es cierto? Entonces, estando en desarrollo social, yo tenía esa enorme responsabilidad de estar con la gente que la pasa mal, así que fue una experiencia muy rica, donde aprendí muchísimo también y pude desplegar mis capacidades y tener algunos aciertos de gestión, ¿no? El funcionario público siempre tiene que tener sus teléfonos abierto, o el teléfono abierto, ¿no? Pero aquel que se desempeña en un área como es desarrollo social o desarrollo humano, con más razón, 24/7, sí, por ¿no? supuesto, ¿no? Sobre todo cuando hay algún tipo de contingencia. Recuerdo que lo que más entusiasmo o me pagaba moralmente era ver el emprendedor que venía con un brillo en los ojos a decirme: quiero esta máquina porque yo sé hacer esto y con esta máquina yo voy a progresar. Entonces, cuando podíamos ayudarlo con un curso de marketing o enseñarle con redes sociales cómo vender, o darle un pequeño curso de contabilidad, o enseñarle inclusión financiera, hacíamos de una persona con una buena idea en un emprendedor. Y la verdad que ha sido lo más lindo, porque es encontrar a esas personas que la están pasando mal pero tienen un proyecto, ¿no es cierto? A veces en desarrollo social uno tiene que atender a personas que van a pedir alimentos, que no tienen recursos, que la están pasando mal, que es algo que hay que hacer, ¿no es cierto? Porque es una partida presupuestaria que está prevista para eso. Pero atender a esa persona que quiere salir, que tiene un proyecto, es realmente algo muy lindo, porque te paga moralmente, ¿no? De desarrollo social a la legislatura provincial. Sí. Yo estaba muy cómodo en desarrollo social, ya llevaba años ahí. La conducción política decidió que tenía que hacer otras cosas. Del Ejecutivo, sí, volver al Legislativo, sí, pero ya no municipal, sí, no, sino claro, provincial. al Senado. Es como me decían: ¿y cómo te sentís? Era como que me hubiera bajado de un tren. Era como que estaba en la estación, porque la legislatura, uno arma su agenda, son otros tiempos, pero bueno. Otro mundo. Se suponía que iba a haber problemas en el Senado, que por eso me pidieron que vaya, y efectivamente pasó, digamos, ¿no? Con el tiempo se vio que se venía una crisis política, donde íbamos a tener una crisis, y efectivamente pasó. Así que pude jugar del lado de las personas que jugamos con lealtad con Gustavo Valdés, que lo acompañamos todos estos años, y produjimos ahí leyes muy importantes, como la emergencia del COVID. Ahí fue muy importante la posición del justicialismo, porque ahí acompañaron y dieron quórum y votaron además para la emergencia económica, la emergencia en salud, que permitió la inversión en el hospital de campaña.
la ley de voto joven, la ley de paridad también sacada por consenso, y después la ley de narcomenudeo, por sacar algunas de las leyes más importantes en las que hemos trabajado, y siempre buscando consenso. Es una de las cosas que logramos con los senadores del oficialismo y del PJ también, de la oposición, poder encontrar la forma de votar leyes juntos, ¿no? Es decir, que es una experiencia muy enriquecedora. Y hubo una de las primeras presentadas en la primera gestión por el gobernador Gustavo Valdés, la creación de no me está saliendo el nombre ahora, la sigla, pero las sociedades con participación del Estado, sí. lo que permitió la SAPEM, ¿no? Las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. Sí. De ahí surgió Telco. Exactamente. Y esa también creo que fue votada por unanimidad, por unanimidad, ¿no? Telco, y después Cannabis, que es la empresa que está haciendo cannabis medicinal. Pero bueno, Telco sin duda que es una empresa que revolucionó la provincia, porque la provincia tomó la decisión de invertir en fibra óptica. Éramos la única provincia que no teníamos, porque Misiones hacía años que la tenía, Chaco también, Formosa también, y Corrientes faltaba. Sí, por supuesto, así que sin duda fue una inversión una decisión muy importante que salió por unanimidad, y bueno, estas redes que tenemos ahora plantadas de fibra óptica en toda la provincia son importantísimas para la conectividad. Y una de las cosas que quería comentarte del rubro del periodismo, que ahora recorriendo la provincia como candidato, uno va mucho a los estudios de radio, de los programas de streaming en general, y se ha experimentado un crecimiento en la calidad, en la producción de los periodistas en el interior de la provincia, que es muy, muy lindo, la forma en que tienen montado sus distintas alternativas, combinando con redes sociales, televisión, radio. La verdad que ha elevado muchísimo el nivel, y es muy bueno, ¿no? Porque si los comunicadores tienen nivel, estudian y tienen nivel intelectual, hacen buenas preguntas y en definitiva comunican mejor, ¿no es cierto? Así que creo que eso es una experiencia de las que me llevo de esta campaña particularmente, porque bueno, siempre recorro la provincia, pero ahora como candidato tengo que hablar mucho más con los periodistas. Mayor, ¿no?, requerimiento periodístico. Sí, por supuesto. Mencionó que tiene hijos y que les incentiva y motiva la lectura. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos, el más grande tiene 35 años, es licenciado en Economía y trabaja en la universidad. Después la nena, que es la única, la nena digo yo, 31 años, es licenciada en Bellas Artes, estudió en Rosario y ahora está estudiando teatro en Buenos Aires. Así que una de las aventuras que me trae la vida es que la voy a ver más a mi hija, porque bueno, voy a tener que trabajar algunos días a la semana en Buenos Aires. Y después tengo un varón, que es el único que vive con nosotros, que tiene 22, que estudia licenciatura en sistemas. Así que está un poco, es el más tecnológico de los hermanos, así que... ¿Y cómo compatibilizó sus tiempos para la política y en las diferentes funciones que le tocó desempeñar con la familia? Bueno, yo puedo adjudicar a suerte, ¿no? Porque la Silvia la conocí hace 37 años, estamos juntos, somos una de esas parejas raras que somos longevos como pareja. Y ella viene de una familia política, su padre fue 2 veces intendente en Esquina del Partido Autonomista, así que ella se crió en una familia política, así que tenía de alguna manera ese chip de la política y de entender que la familia que está con una persona en la política tiene que tener comprensión con los tiempos, ¿no es cierto? Así que hemos logrado resistir todas las crisis que tienen las familias, criar a nuestros hijos, llevarlos a estudiar, inculcarle valores. Así que ahora estamos ya en una edad un poco más madura y nos hemos consolidado intentando adaptarnos a nuevas situaciones, ¿no? Preparándonos para la salida del último pichón, que en algún momento ya va a salir a volar. El último es como que el que más cuesta, ¿no? El que más cuesta, volar. Pero bueno, nos ha pasado que cada uno de los que se fue duele, ¿no? Cuando se va un hijo duele mucho. Pero bueno, es la ley de la vida. Cuando los chicos se van, uno los cría para eso, uno les da herramientas para que se desarrollen, y cuando se van, duele. Y ahora, ¿cómo se está preparando para, en caso que la voluntad popular lo acompañe y lo elija,
para de la legislatura provincial al Congreso Nacional y en la coyuntura política que estamos atravesando. Sí, no, es una situación, es como salir de una pileta y pasar a otra más grande, ¿no? Es como nadar en un espacio más grande, pero es una situación... Yo diría que es meterse en el río Paraná en un remolino o en el mar picado. Sí. O en una laguna llena de palometas. Sí, También. vale. La verdad es que es un escenario bastante duro porque, bueno, el gobierno nacional ha decidido que el ajuste lo pagamos las personas que estamos en el interior de la provincia, de la Argentina, y eso ha generado la ruptura de lo que la Constitución establece, que es un pacto de concertación. Es decir, hay un pacto de concertación federal que está dentro de la Constitución. Las provincias tienen una función y la nación otra. Al cortarnos todas las partidas, como educación, salud, enfermos de cáncer que no tienen medicamentos, personas con discapacidad, Garrahan, universidad, la agenda es enorme, la cantidad de decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Obras públicas, ha tensado la relación con los gobernadores, se ha terminado ese primer verano en el que consiguió algunas leyes como la que tenía legitimidad de conseguir, como la ley base, por supuesto, que son las primeras leyes que consiguió, y ahora estamos teniendo esta situación. Por eso es que estamos planteando nosotros que es importante el voto a Vamos Corrientes, porque le va a dar al gobierno de la provincia la herramienta de tener sus legisladores nacionales que defiendan los intereses de los correntinos en el Congreso. Así que nosotros vamos a eso, a defender los intereses de Corrientes en el Congreso Nacional. Y obviamente a ser una de las provincias del norte, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a juntar con otras provincias que tenemos problemas comunes. Tenemos un proyecto, por ejemplo, para bajar las cargas patronales en la industria, que es... Eso es un reclamo, ¿no? Que es para las provincias del NOA y NEA, que tiene un enorme desbalance de volumen. Hay un indicador que habla de la cantidad de población contra la empresa industrial, por ejemplo. Los indicadores son bastante más pobres en el norte del país, y necesitamos una herramienta fiscal como esta que permita abaratar el costo laboral, bajar las cargas patronales y que la industria genere más empleo. La provincia tiene esta estrategia de los parques industriales y ahora necesitaríamos esta política pública nacional que nos ayude a que las empresas tomen más gente, porque obviamente lo que queremos es empleo genuino, el empleo del bueno, el empleo registrado, ¿no? Este es un proyecto que ya vienen presentando o impulsando las uniones industriales, Uninea, Uninoa, ¿no? Y Uninor, que son las que suman a las dos. Exactamente. A las dos, la del nordeste y del noroeste. Noroeste, que ya han presentado cuando se reunían el Consejo de Gobernadores del Norte Grande, ¿no? Y el Parlamento del Norte Grande también lo trató. Ellos siempre participaron en las distintas ciudades, en las provincias donde se realizaban las reuniones, insistían con este proyecto como también con el tema energético. Sí. Así que nosotros ahora estamos decididos a convertirlo en proyecto de ley. El proyecto está completo porque fue preparado por un tributarista correntino que vive en Buenos Aires, que se llama César Litvin, que es un tributarista de gran prestigio. Así que vamos a empujar este proyecto. Estamos convencidos que inclusive podemos hablar con los bonaerenses sobre esto, porque nosotros decimos que estas leyes generan arraigo, y si hay arraigo va a haber menos gente yendo al conurbano, ¿no es cierto? Así que sabemos que eso es una herida abierta, que tenemos bolsones de personas en todo el país que no tienen trabajo, y necesitamos herramientas que tiendan a mirar el interior productivo de la Argentina. Un poco es el reclamo que está haciendo el espacio de Provincias Unidas, que dicho sea de paso, hoy estuvo Gustavo Valdés participando del acto, lo estuve escuchando hablar en la radio, sí, hablando en Buenos Aires. Y uno de los reclamos de este espacio es justamente levantar la bandera del interior productivo, ¿no? Que necesitamos que los ministros de la Nación salgan a recorrer el país, que salgan a ver qué estamos haciendo. Corrientes tiene frontera con 3 países, con Uruguay, con Brasil y con Paraguay. El canciller no vino nunca. Y el canciller tiene que venir a Corrientes a preguntarnos qué proyectos de vinculación tenemos con 3 países, ¿no? Que son nuestros vecinos. Así que estas son las cosas que vamos a ir a plantar al Congreso.
a defender la bandera del federalismo y a juntarnos con otras provincias, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Provincias Unidas viene a reemplazar lo que tuvo un impulso, recién lo mencionamos, ¿no? El norte grande argentino también, esta confluencia de gobernadores del norte grande, es como que se desactivó este espacio y se le está dando mayor impulso a Provincias Unidas. Bueno, creo que el espacio del Norte Grande funciona mucho mejor en los años no electorales, en los años pares. Porque cuando hay elecciones, de alguna manera cada provincia juega un poco su estrategia. Es decir, se siguen habiendo las reuniones de Norte Grande, pero tienen menor intensidad en las agendas y la visibilidad, ¿no es cierto? Porque ahí había reuniones tanto de gobernadores como también de legisladores. Sí. Y también la provincia creó, junto con Santa Fe y las provincias del NEA, correcto, la región litoral, que es una región que todavía no tiene creadas sus instituciones, pero que ahí sumamos el NEA, sumamos a la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, digamos, ¿no? a la estrategia del Nordeste, así que son todas las ribereñas del Paraná. ¿Todos estos espacios apuestan al regionalismo? Por supuesto, y obviamente lo que buscamos es fortalecer, defender nuestros intereses, ¿no es cierto? Porque a veces funcionarios de segundo o tercer nivel toman decisiones que nos afectan a nosotros gravemente, ¿no? Como el caso de las regalías de Yacyretá, que Yacyretá le vende el mega a 110.000 pesos al sistema interconectado nacional, y cuando nos reconocen a nosotros, nos reconocen a un valor de 51.000 pesos el mega. Entonces venden a un precio y a la mitad del precio nos reconocen a nosotros. Esa diferencia que ha tomado algún funcionario que no sabemos quién es dentro de Yacyretá, ha fundado la demanda por 240.000 millones de pesos que presentó el gobierno de la provincia en la Corte Suprema. Segundo puente, ¿está en la agenda? Sí, por supuesto, hemos participado ayer, los candidatos Vamos Corrientes, en una reunión con los Rotaries de Chaco y Corrientes. Es un muy buen dato porque los rotarios han rescatado el legado de los rotarios de los años 70, que fueron quienes trabajaron por el puente de 1973. Así que habla muy bien de la militancia cívica de los rotarios, que se han juntado, chaqueños y correntinos, y pretenden armar un movimiento cívico, un movimiento social, que tienda a instalar el tema del segundo puente. Que empuje, ¿no? Que empuje. Entonces nos han pedido opiniones, le dijimos, bueno, hay que generar foros, espacios de discusión, ir generando espacios después de la elección, el primer semestre del año que viene. La universidad puede, por supuesto, porque está parada también, ¿no?, sobre las dos ciudades, y obviamente que hemos firmado un documento con los rotarios de compromiso de acompañar el proyecto del segundo puente, que dicho sea de paso, ya tiene proyecto ejecutivo de 790 millones de dólares y tiene un organismo que ha comprometido el financiamiento, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que necesitamos que el gobierno nacional incluya el 30% que está dentro de estas obligaciones, el 30% de financiamiento con recursos del Estado Nacional, y que empuje la concreción del llamado a licitación y del avance del segundo puente. Así que vamos a ponerle mucha prioridad a ese proyecto. Usted, como buen alfonsinista, humanista 100%, ¿no? Así es. De todos estos temas que estuvo mencionando, su defensa a la educación pública, su defensa a las universidades nacionales, su defensa a la salud pública pediátrica, lo que está ocurriendo con el Garrahan. Si llega a ocupar una banca, si es elegido para representar al pueblo de la provincia de Corrientes en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, la defensa de estos temas, por ejemplo, por nombrar nada más que dos, universidad, salud pública, o lo que mencionó también, discapacitados, ¿no? Jubilados, bueno, la lista es larga, de todos los derechos que viene vulnerando este actual gobierno nacional. La actuación o la manera en que vote y acompañe proyectos que involucren estos temas va a depender de la relación que tenga la provincia de Corrientes con el gobierno nacional, o por
imperan por sobre todas las cosas los principios y las defensas de todos estos derechos? Bueno, los derechos se trasuntan por medio de proyectos de ley, ¿no es cierto? Esa es la herramienta con la que se defienden los derechos, con presupuesto. Así que la primera herramienta va a ser el presupuesto. Es probable que el presupuesto se apruebe antes del 10 de diciembre o no, todavía no sabemos, pero si la discusión continúa más allá del 10 de diciembre, vamos a llevar esta discusión al presupuesto nacional, que es primer paso. Lo otro es una iniciativa que surgió a partir de la reunión que tuve con varias ONG de personas con discapacidad, es que la plataforma de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, está colapsada. ¿Por qué colapsó? Porque no ponen recursos tecnológicos, ni ponen recursos humanos, ni tampoco recursos económicos. Una persona me comentó que tienen que esperar un año para conseguir una cama ortopédica, por ejemplo, y eso todo impacta sobre los presupuestos de salud pública de la provincia, que tiene que salir a bancar cuando Nación abandona, ¿no es cierto? Entonces, uno de los proyectos que tenemos es desconcentrar o descentralizar el sistema de atención de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy con la tecnología se pueden crear módulos provinciales que las provincias puedan colaborar y procesar toda esta información y poner un equipo que sean pequeños. No le vamos a pedir al Estado Nacional que ponga muchos recursos humanos, sino que descentralice la herramienta tecnológica de la plataforma para que las personas tengan una respuesta en tiempo efectivo. Uno no puede esperar un año por una cama ortopédica. Tiene que haber una plataforma que sea ágil, que las personas con discapacidad hagan su pedido y que tengan en tiempo efectivo una respuesta y que tengan proveedores en las provincias, porque entonces si tengo que esperar un año es porque compraron a lo mejor en Capital Federal la cama, hay que pagar un transporte y ese tipo de cosas, las respuestas no llegan nunca. Entonces hay que ponerle sensatez y un poco de solidaridad y criterio de sentido común a este tipo de cosas, que es atender a las personas con discapacidad con un sistema descentralizado. En eso vamos a recurrir a las personas que saben mucho de tecnología y vamos a promover una descentralización y desconcentración de la ANDIS, por ejemplo. Así que en esto queremos llevar ideas innovadoras, porque no todo es confrontación. Nosotros, la experiencia que nos llevamos de la legislatura provincial es el diálogo. Nosotros vamos a promover las propuestas positivas. En definitiva, queremos un gobierno nacional que esté estable, está bien, pero que al mismo tiempo mire lo que ocurre en el interior del país. Hoy no tenemos recorriendo los ministros, no tienen una agenda con el interior del país, y nosotros vamos a ser la voz que vamos a levantar en el Congreso todas las banderas del federalismo económico, que es el que está pendiente en Argentina, ¿no? ¿Cuál es su opinión, hablando de federalismo económico, entrando en el plano de lo económico, cuál es su opinión de lo que ocurrió hace horas nada más en Estados Unidos con los anuncios que ya se vienen dando desde la semana pasada, esta reunión entre el presidente de Estados Unidos, el presidente Javier Milei, y todo lo que ha declarado el presidente estadounidense y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Que nos enteramos de las noticias a través del secretario del Tesoro de Estados Unidos y no por los funcionarios del gobierno nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que acá Argentina está teniendo un problema político, y no de ahora, de hace mucho tiempo, porque tenemos la pretensión de tener gobiernos fundacionales. Y cuando un gobierno se plantea como fundacional, es como que no reconoce nada de lo que pasó antes. Es como cuando, si tenemos un muro a mitad de camino, viene alguien y tumba todo ese muro y empieza de nuevo, porque el único que sabe hacer muros soy yo, digamos. Entonces, si tenemos gobiernos que son fundacionales, no reconocen nada de lo que se hizo hacia atrás. Y en definitiva, se genera una crispación en el sistema político que hace que los gobiernos sean endebles. Esta particular coyuntura que tiene el gobierno nacional con escasas reservas, si a su vez le suma conflictividad política, que hasta el propio Fondo Monetario le está diciendo tienen que mejorar la gobernabilidad, se suma a una situación muy delicada, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno que no tiene reserva, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dialogar con todos, tiene que, además del Pacto de Mayo que se firmó, que es una expresión general, ir hacia los subtítulos y trabajar con los gobernadores, trabajar con los intendentes y generar
acuerdos mínimos, ¿no es cierto? Porque la Argentina lo que adolece es de acuerdos mínimos. Nosotros tenemos un problema centralmente político que impacta sobre la economía. Tenemos una adolescencia permanente de donde siempre estamos discutiendo todo. Entonces, eso nos deja mal parados entre los organismos internacionales y hasta con los mismos argentinos que siguen guardando los billetes en el colchón, porque todavía ni siquiera los argentinos confían en el sistema financiero argentino, ¿no? Se dice que los propios argentinos tienen en el colchón más de 200.000 millones de dólares. Quiere decir que todavía no logramos, a raíz de esta conflictividad en la que no nos ponemos de acuerdo con la macroeconómica, resolver este tema, ¿no? Es un tema que otros países vecinos como Uruguay, Chile, Brasil ya lo resolvieron, no tienen más inflación, no tienen más problemas de desequilibrios económicos, tienen reservas en el Banco Central y bueno, la verdad que esto necesitamos un país donde no se insulte a los congresistas, no se insulte a los jueces, a los artistas, a los periodistas. Necesitamos bajar esa conflictividad y ponernos a trabajar en las cosas, en los proyectos. Así que espero que el resultado de esta elección nacional, que no va a ser buena para el gobierno nacional, le haga reflexionar sobre lo que tiene que hacer para cuidar el país, que es escuchar. Debe tener más oídos, debe escuchar más a los sectores. Si logra construir una malla mínima de acuerdos básicos, la economía va a fluir mejor. ¿Y lo observa el presidente Javier Milei con una actitud abierta de construir, de diálogo? No, creo que no. De escucha. Creo que no, creo que ha cometido, en el caso del 7 de septiembre, la elección de la provincia de Buenos Aires, un error de mala praxis política enorme, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires separa la elección al 7 de septiembre para desnacionalizar la elección provincial, y el gobierno nacional, la nacionaliza. En una provincia donde no ganó ni siquiera en la segunda vuelta, nacionaliza en el distrito donde muy probablemente iba a perder, y perdió por 12 puntos, y generó una enorme inestabilidad política que hizo que volara el riesgo país, el dólar, y tuvieron que salir con estos rescates que me hacen acordar al blindaje de la Rúa de los años 2000, cuando teníamos este problema que nos salíamos del 1 a 1, ¿no? A mí me suena un poco a estas situaciones del blindaje, ¿no? Que finalmente terminó muy mal eso, ¿no? Espero que no pase. Usted como candidato precisamente a legislador nacional, ahora que ya faltan 10 días, 11, hoy es 15, sí, para el 26 de octubre. Cuando ayer, no sé si escuchó en vivo lo que fue esa escena en la Casa Blanca con el periodismo preguntándole y solamente dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, y estando la delegación argentina ya ubicada en la mesa de espalda al periodismo y no siendo, digamos, estando, lo voy a decir así comúnmente, pintado el presidente argentino. No sé si lo vio en vivo, pero después habrá informado. Cuando lo escuchó o leyó lo que dijo el presidente Donald Trump, que esta ayuda que depende de los resultados, es condicional. Sí, si gana Milei, llega la ayuda, y si no, nos retiramos, no vamos a ser generosos con la Argentina. ¿Qué sintió? Son personajes que tanto Trump como Milei que juegan dentro de la democracia, pero que no tienen fe en el sistema democrático, así que son parecidos los dos, en realidad, de acuerdo a mi opinión personal. Esa condicionalidad volvió a disparar nuevamente el riesgo país. ¿Y por qué pasa eso? Porque Argentina no tiene reservas. Si nosotros tuviéramos una reserva sólida del Banco Central, muchos miles de millones de dólares en la reserva, una declaración como esta, que es destemplada, que no es diplomática, que no tiene nada que ver con la mejor sana y diplomática, inclusive hasta con la trayectoria de Estados Unidos de estos últimos 20 años para atrás, no nos movería nada. Pero ¿qué pasa? Como estamos muy flojitos y nuestra economía, nuestra macro está realmente pendiente de un hilo,
una simple declaración de un presidente que no tiene vocación democrática como Donald Trump nos mueve el amperímetro a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que el problema es político y es argentino. Necesitamos un gobierno nacional que construya consenso y que le dé señales a la propia economía argentina de cuáles son las reglas del juego para construir en el futuro. Bueno, pero ¿no usted cierto? como político justamente y candidato a legislador nacional, que un presidente de Estados Unidos, en este caso nada más y nada menos, condicione de esa manera y se entrometa en la política interna, no solamente económica, sino también en la política interna de nuestro país. ¿Qué le produjo? Es triste que ocurra eso, obviamente es triste, porque en definitiva parte de la situación de que nosotros tenemos una economía endeble, ¿no es cierto? Es decir, ¿y qué le dice al electorado? bueno, nosotros lo que le decimos al electorado es que los que están enojados que vayan a votar. Hay mucha gente que está enojada y dice, bueno, me cansaron los políticos, o ya voté gobernador y voté intendente y ahora esto no me interesa, digamos. Decimos que vayan a votar, porque las personas que no votan están dejando que el que vota decida por ellos, ¿no? Creo que una parte está ocurriendo, que una parte del electorado o de la ciudadanía decide castigar a toda la política no votando de una manera que para mí es errónea, ¿no? Y estas cosas, como estas declaraciones destempladas que se refieren a un país soberano como somos nosotros, en definitiva forman parte de esta situación macroeconómica que nosotros no logramos resolver, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos una buena reserva del Banco Central y un país sólido y un presidente que lee la Constitución, no tendríamos que ir a pedir dinero cada vez que tenemos una crisis, ¿no? Y respecto a, porque bueno, al principio de la entrevista lo que traté es de mostrar su carrera política de manera en tiempos de radio, ¿no? Sí. Pero la práctica que tiene el partido, que es muy nuevo como partido, ¿no? La Libertad Avanza, o la práctica que tiene el gobierno nacional, ¿qué lectura hace usted respecto a voy a tratar de ser lo más diplomática posible, ¿no? En la elección del perfil de los candidatos a legisladores nacionales, ¿no? Lo estamos viendo ahora, Sí. Lo vimos en elecciones anteriores. Hay como un perfil, un patrón en la elección de los candidatos. ¿Qué lectura tiene para usted? Yo tengo una, no sé si quiere que le adelante. Sí, me interesa. Como constantemente están atacando a la política y también destruir el Estado, interpreto que ese patrón o perfil de los candidatos y las escenas que vemos en cada sesión, lamentable. sobre todo en la Cámara de Diputados, lamentable. y sobre todo esas escenas en donde las actoras o actrices son las legisladoras mujeres, creo que responde ideológicamente, ¿no?, a lo que es la ideología de la Libertad Avanza, de tratar de denostar, bueno, esto es la política, el Congreso, porque Milei asume dándole la espalda al Congreso y ha descalificado de todas las peores maneras a los legisladores. Entonces creo que ese perfil o patrón, ¿no?, en los candidatos, creería que responde ideológicamente. Sí, yo creo que una cosa es hacer campaña o ser columnista o trabajar en redes sociales, y otra cosa es sentarse en una banca o en un ministerio o en un poder ejecutivo y tomar decisiones para gobernar, ¿no? Creo que esto es parte de lo que está pasando. La Constitución de la Nación dice honorable Cámara de Diputados, y uno tiene que hacer honor al espacio que va a ocupar. Las familias que nosotros buscamos representar son familias que hacen muchos esfuerzos para llegar a fin de mes, que hacen esfuerzos para llevar a sus hijos a educar, o que tienen familias que tienen que cuidar a sus abuelos. Son familias que son esforzadas, ¿no? Entonces, cuando te dan un voto, lo que tenés que devolverle a esas personas es lo mejor que tenés para vos, tu trabajo, tu dedicación y el respeto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que
es un estilo en el que no comparto. Lo que vamos a llevar nosotros es trabajo, dedicación, trabajo en equipo, equilibrio, diálogo y también firmeza. Cuando tenemos que discutir lo vamos a hacer, pero siempre con respeto. Así que nosotros vamos a llevar nuestra impronta, vamos a llevar la experiencia. Praxedes López, Carlos Hernández también formamos parte de un equipo en el que tenemos la misma sintonía. Y bueno, vamos a confrontar estas cosas desde el punto de vista democrático, ¿no? Creo que hay que honrar el Congreso, porque bueno, es lo que corresponde y es lo que corresponde al voto de confianza que nos dan los ciudadanos, ¿no? Ya cerrando la entrevista, ¿le costó mucho descubrir unas cualidades actorales suyas, de Praxedes López y también de Carlos Hernández? Hay una sobre todo que me encanta cuando salen con el nombre, el apellido, ¿no? Sí. Y cierra Carlitos Hernández y dice, vamos a ser más simple, yo soy Carlos Hernández. ¿Cuánto tiempo les llevó grabar? Un montón, porque eso lo maneja un publicista, que había que practicar, como la verdad que el trabajo de los actores es bastante duro, ¿no? Porque hay que practicar muchas veces, así que fue difícil. Bueno, ahí ya me estás dando pie para decir, bueno, los actores y las actrices en su ámbito. Sí, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo, ¿no? Costó un montón, pero bueno, fue intentar mostrarnos. ¿Ese montón cuánto? No, practicar 2 o 3 horas, una escena que dura 30 segundos, hay que practicar, se practica 2 o 3 horas. Se practica. Y ahí habrá dicho, prefiero un debate en la Cámara de Senadores, en la legislatura correntina. Sí, varias veces la escena. Pero bueno, creo que el objetivo que se logra es mostrar nuestro lado humano, mostrarnos cómo somos, porque eso es algo que pasa también con el mundo de las redes sociales ahora, ¿no? Que la gente quiere saber quién es la persona que está detrás del cargo y demás. Así que por eso te agradezco mucho las preguntas que me hiciste sobre mi vida personal, porque me permiten conectar también con las personas que quieren saber quiénes son los candidatos, qué hacen, de dónde vienen. Así que te agradezco mucho esa posibilidad, porque yo sé que a la gente le interesa. Y se le llenó los ojos de lágrima cuando recordó a su mamá. Así es. Bueno, gracias. No sé si le resta agregar algo más. No, nada más. Decirle a la gente que vayan a votar. Los que están enojados, que se les pase el enojo, vayan a votar, porque este es un momento crucial en la política argentina. Totalmente. Y vamos a estar estrenando boleta única. Boleta única. En 40 segundos se puede votar, así que es un sistema muy bueno. Rapidísimo. Lo tuvimos aquí al secretario electoral federal, que bueno, hoy también está en la agenda de Dialogando, que trajo la cabina de votación, se vino con eso, con las boletas, todo, y bueno, estuvimos aprovechando también la imagen que le agregamos, ¿no? Claro, con la transmisión en vivo a través del streaming, bueno, haciendo un poquito de de docencia, y es fácil, nada más que nos vamos a encontrar, bueno, con algo totalmente nuevo, ¿no? Sí, ya no hay más cuarto oscuro, vamos a tener una cabina de votación. Una cabina, así que es muy lindo y va a ser muy ágil, y la gente va a poder votar rápido, y el recuento también va a ser muy rápido. Diógenes González, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Liliana. Candidato a diputado nacional por la alianza Vamos Corrientes. Quedan 11 días para el domingo 26 de octubre.